también es posible que la pospolarización permita también construir nuevos consensos, nuevas alianzas policlasistas, porque hay un hecho relevante que es el resultado de 20 años de actividad cultural y política. El chavismo ganó la batalla hegemónica. Las ideas del chavismo son las ideas, o la mayoría de las ideas del chavismo, son hoy las ideas dominantes en la sociedad venezolana. No solamente en los sectores populares, sino ya en las clases medias y en las élites económicas. El modelo de inclusión, y me refiero principalmente al modelo de inclusión, al modelo de igualdad que significa respeto. Ese modelo ya es parte de nuestra cultura política y social. Y eso es otro triunfo de estos últimos 20 años. Y que este triunfo se concreta hoy con la celebración de estas elecciones. Bueno, te doy yo también un saludo, Oscar, tomando aquí el relevo ¿Cómo estás, de Miguel. Osvaldo? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, Te bien. quería preguntarte justamente sobre ese tema, ¿no? Tú has hablado, y no es la primera vez que lo haces, de esa importancia de la imposición de un modo de estar en el mundo por parte del chavismo. Y tú decías, en el pasado, decías que la oposición carecía de eso, carecía de una posición y que solamente lo que hacía era estar, digamos, en contra de la posición asumida por el chavismo. ¿Tú crees que con estos nuevos grupos que empiezan a perfilarse con elecciones como esta, se podrá pensar en un modo de estar también, en una propuesta de país por parte de la oposición? Sí. La oposición tiene muchas debilidades, muchas carencias. La primera, desconoce en profundidad lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. No entiende que más allá de la gestión de gobierno, que más allá de la presencia del chavismo en el poder, ha habido cambios profundos en la sociedad venezolana que tienen que ver con el establecimiento de la igualdad y el respeto. Hace 18 años, cuando nací en Interclases, hicimos el primer estudio cualitativo por encargo de uno de los partidos de oposición. Ahí, a través de este estudio cualitativo, mediante Focus Group, se revelaba las nuevas expectativas y aspiraciones de los venezolanos pobres, de las mayorías populares, que tenían que ver con la inclusión, la justicia, el respeto. Cuando la gente habla de respeto, cuando la gente habla de igualdad, habla de respeto, que el de arriba me respete. En esa oportunidad veíamos también cómo había una lucha de las mayorías contra el autoritarismo social, contra el desprecio de las élites. La gente hoy reconoce que hoy los de arriba me respetan. Hoy la mayoría reconoce que ahora los de arriba me respetan. Y que yo tengo, la mayoría, un protagonismo importante en la sociedad venezolana, porque fui hecho visible, reconocido y actor fundamental gracias al desempeño del gobierno bolivariano. Entonces, una de las debilidades más graves de la oposición es que desconoce esta nueva realidad, desconoce la dimensión subjetiva, cultural, emocional del chavismo. El chavismo no es solo un partido político, el chavismo es una comunidad emocional, una identidad social, una cultura política, y no solo una visión de país y de sociedad. El chavismo es una relación distinta, amorosa con el liderazgo. El chavismo es la gran oportunidad que tuvieron las mayorías de hacerse visibles, porque como decían en ese primer estudio cualitativo, antes no existíamos, nadie nos tomaba en cuenta para nada. Otro error muy grave de la oposición es que carece de mensaje, carece de símbolo, carece de sensibilidad, incluso por la propia condición social de sus dirigentes. Pero sobre todo, pero como decía, lo más grave es
la carencia de gramáticas o de repertorios gramaticales simbólicos propios y la incapacidad, por su propia condición social, de establecer relaciones amorosas, empáticas con las mayorías populares. Esa es la gran debilidad y la gran carencia de la oposición. La oposición necesita recuperar, necesita construir una identidad propia y necesita recuperarse, alguna vez lo tuvo, su relación con las mayorías, su presencia en las calles, sus vínculos afectivos y emocionales con los sectores populares. Y esos problemas... La oposición ha confundido en los últimos 20 años descontento con popularidad, descontento con respaldo, descontento con identificación. ¿Esos problemas que tiene la oposición para llegarle al pueblo podrían resolverse con un líder carismático? Más allá del liderazgo, que es significativo e importante, la gran carencia de la oposición es el mensaje. No tiene mensaje. La oposición se ha beneficiado de los errores de la gestión del gobierno bolivariano. Se ha beneficiado del descontento por esa gestión. Capitaliza el voto castigo. Capitaliza el voto contra la gestión del gobierno bolivariano. Pero en ningún momento se ha convertido en una alternativa que convoque, persuada, movilice a las mayorías populares. Ese es un déficit en el desempeño político de la oposición muy, muy grave, porque de llegar al poder no estarían en condiciones de gestionar el gobierno, de gestionar las demandas y expectativas de los sectores populares, de gestionar las conquistas que han logrado los sectores populares en este periodo de 20 años. No hay día después para la oposición. La oposición hasta ahora solo ha gritado: Chávez, vete ya, Maduro, vete ya. Uno de nuestros entrevistados de esta noche, Carlos Raúl Hernández, que como sabemos pertenece a las filas de la oposición, pero de la oposición partidaria de la salida electoral, decía y escribió incluso en un artículo publicado hoy o en estos días en el Universal, que luego de esta jornada electoral podría plantearse la posibilidad de una revisión de las elecciones del año pasado de la Asamblea Nacional, unas nuevas elecciones de la Asamblea Nacional y eventualmente incluso un adelanto de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ves tú esas propuestas? Yo creo que son impertinentes en el sentido que ya ganaste unas elecciones, vas a repetirlas para darle oportunidad al adversario. Hay que ser muy tonto. El gobierno esta democracia ha celebrado elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales recientemente y se van a mantener porque fue la decisión de la mayoría en ese momento. No. Es como repetir el juego porque estoy perdiendo. No tiene mucho sentido. Además, quien va ganando no comete ese tipo de errores. Aquí tendremos que esperar 2 o 3 años para cuando se consulte nuevamente al país para designar al próximo presidente de la República. La oposición, insisto, más allá de ganar o perder elecciones, lo que tiene que concentrarse es en construir una identidad y conquistar el respaldo de las mayorías. Esa es su gran tarea, es una tarea fundamental. Evidentemente las elecciones funcionan porque permiten ese acercamiento entre los líderes y la sociedad. Pero en este momento la gran tarea que tiene por delante la oposición es construir una identidad propia, singular, competitiva, diferenciada con relación al chavismo. Y sobre todo, construir los lazos necesarios, lazos emocionales, empáticos, que la vinculen nuevamente con la sociedad venezolana. Entonces tú también descartas. Adelante. Sí, más del 90% piensa
que la oposición venezolana necesita de nuevos líderes. Más aún, el 56% de los venezolanos prefiere que Nicolás Maduro resuelva, así sea en parte, los problemas económicos del país antes que venga un gobierno de oposición. Entonces tú no ves viable tampoco que en el año próximo, cuando está planteado constitucionalmente el referéndum revocatorio, la posibilidad de un referéndum revocatorio presidencial, se realice. Sí. 56% de los venezolanos, en nuestras mediciones más recientes, 56% de los venezolanos están más de acuerdo con esperar que culmine el mandato del presidente Nicolás Maduro, está más de acuerdo con eso que con la convocatoria a un referéndum. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es paz, consensos, unión nacional para resolver los problemas económicos del país. La gente seguramente piensa, a partir de estos resultados, que un revocatorio significaría nuevamente plantear peleas, diferencias, desencuentros entre la oposición y el gobierno bolivariano. El respaldo al diálogo, a la paz, a la convivencia, a la tolerancia, a trabajar unidos es ampliamente mayoritario. Y no solamente con la oposición, sino con todos los sectores. Por eso, más que convocar nuevas elecciones en el corto plazo y que están fuera de la Constitución, la gente lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas. No solamente ponernos de acuerdo gobierno y oposición, ponernos de acuerdo con los empresarios, con los trabajadores, con las comunidades, con las organizaciones, con los movimientos sociales, primero para terminar de pacificar el país, para terminar de estabilizar el país y luego para resolver los problemas fundamentales, sobre todo en el territorio económico, que agobian tanto a la sociedad venezolana. El país no quiere más bochinche, no quiere más líos, no quiere más confrontaciones. El país está a la búsqueda de consensos y convivencia, de acuerdos policlasistas y políticos para echar adelante las decisiones que nos permitan recuperar el bienestar y el desarrollo. Esa es la gran preocupación de la gente y la gran expectativa de la gente. Ya para finalizar, Oscar, quisiera preguntarte un poco sobre tu propio sector, sobre la industria en la que te desempeñas. ¿Cómo quedan las empresas encuestadoras frente a este nuevo proceso electoral? ¿Cuáles crees tú que son las expectativas, los aciertos y los errores? Mira, en general, las empresas más serias, las empresas más responsables, las empresas encuestadoras, medición de opinión pública, han acertado, y particularmente en este proceso. La mayoría de las gobernaciones las conquistará el chavismo. La oposición tendrá espacios importantes, conquistará territorios importantes, lo que va a significar espacios para el desarrollo de sus políticas y la construcción de su identidad, de su nueva identidad. Yo creo que en general las encuestadoras han funcionado. Ahora se trata de comenzar a medir, de saber medir nuevas realidades. El Big Data es una herramienta, pero sin prescindir de los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos aquí y globalmente seguirán siendo indispensables para descifrar las cifras. Hay que atender las nuevas herramientas de comunicación, las redes sociales y la nueva sensibilidad social frente a la política y frente a los políticos, las nuevas expectativas. Como te decía en un momento, una vez culminado el ciclo de la polarización extrema, se iniciaría otro ciclo con otra polarización y otros antagonismos, pero estos tendrán unas características diferentes. Y la política servirá en este ciclo que viene más bien para construir consensos y acuerdos policlasistas y enrumbar al país nuevamente. Bueno, le doy las gracias a Oscar Chévez. Son retos que tienen las encuestadoras. Hay que renovar los instrumentos, hay que renovar las muestras,
Hay que renovar los mecanismos de selección de muestras y hay que potenciar los estudios cualitativos. Hay que incorporar nuevas tecnologías de investigación, sobre todo las que nos permiten descifrar el comportamiento a través de las redes. Nos tocará también evaluar el perfil de los nuevos liderazgos. Son los liderazgos que se van a imponer de ahora en adelante. Son liderazgos políticos más cercanos, más empáticos, más amorosos. Y yo creo que de ese tipo de liderazgo el país ha aprendido bastante. Bueno, le doy las gracias a Oscar Chemel y a propósito de esto vamos a tener contactos luego de que, por supuesto, de que se conozcan los resultados a lo largo de la próxima semana para hablar y hacer una evaluación ya más sobre los puntos específicos pues, de esta jornada electoral de hoy. Nosotros vamos a hacer otra pausa y regresaremos con más invitados especiales en esta sesión de inauguración de la sede de la Iguana Televisión y de la mega elección de Venezuela 2021. Gracias.